Estimados auditores, tal como lo han solicitado innumerables llamados telefónicos a preludio, vamos a poner nuevamente en el aire el programa Puerta Cerrada, un homenaje al extinto servidor público Rolando Stevenson, quien falleciera la mañana de este domingo en el Hospital San Camilo de San Felipe. En este programa que hicimos hace ya algunos años, Stevenson habla de su visión de la ciudad de San Felipe, de lo que él considera es el trabajo que se debe realizar para potenciar a la comuna, a la provincia de San Felipe, y también analiza los sinsabores que vivió en las campañas infructuosas para ser alcalde. Aquí les dejamos con este programa especial de Preludio Radio, homenaje a Rolando Stevenson. Bueno, ya estamos en esta nueva edición de A Puerta Cerrada con Rolando Stevenson Velasco. ¿Cómo está, Rolando? Gusto de saludarlo. Muy bien, mucho gusto de saludarte y de saludar por tu intermedio a los auditores en un programa que realmente es totalmente diferente a lo que a veces semana a semana conversamos en esta emisora, ¿no es cierto? Que es la contingencia, lo que pasa, los beneficios, pero hoy día yo sé que tengo un nuevo desafío. Oye, Rolando, bueno, con la experiencia que tú tienes, ¿cómo ves la cosa a nivel regional? Todo hay mucho polvo que se levanta y que larga es solamente cortinas de humo en discusiones como por ejemplo Codelco, en discusiones como la planta de cal aquí de almacenaje y otras. Mira, yo creo que en esto hay una especie de, en algún momento, una fábrica de humo, porque hay cosas que ya no se hicieron. Por ejemplo, en el caso de la planta digamos, de envasado de cal del sector de Tres Esquinas, ¿no es cierto? Eso está decidido hace mucho tiempo. Hubo un Ceremi que en una semana dijo que no, y a la semana siguiente el suplente o subrogante dijo que sí. Y con eso, buenas noches a los pastores. Entonces, el asunto Codelco, oiga, si todos sabemos que el asunto Codelco al final se va a imponer, desgraciadamente, ¿no es cierto? Y que desde el punto de vista de los consejeros regionales, nosotros no tenemos una tuición de eso, podemos conocer estas situaciones. El otro día, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, que es sanfelipeño Sotoliquio, ha invitado a varias personas y a varios grupos, ¿no es cierto?, a hablar de allá. Pero esto es como quien dice ir a Jerusalén, al muro de los lamentos, ¿no es cierto? Porque ya hay cosas que están echadas a correr. En el caso del 244, lo que de frentón hay que buscar, ¿no es cierto?, son las mitigaciones. Yo hoy día he visto en estos días en la prensa, ¿no es cierto?, el gerente de Codelco diciendo, no, si vamos a disponer solamente de un 15%, ¿no es cierto?, de los hielos eternos que están arriba. ¿Te das cuenta? Diciendo, mira, no es nada, ¿no es cierto?, es una manzanita todo el cajón. Entonces, realmente hay situaciones que es la ley, ¿no es cierto?, la que permite estas cosas. Muchas veces se habla de que los empresarios, digamos, abusan, pero abusan porque la ley se los permite. Entonces, donde hay que entrar de frentón es a restablecer las legislaciones, donde está el problema. Es lo que yo y hemos conversado otra vez al aire, ¿no es cierto?, lo hemos conversado en forma íntima en tu casa. Yo soy un convencido que los bomberos debían tener, igual que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o en Canadá o en los países desarrollados de Europa, en que los bomberos tienen que emitir un informe final para que un edificio que sea bodega, bodeguita, garaje, lo que sea, funcione, ¿no es cierto?, que tenga seguridad ante el fuego. Nadie puede asegurar lo imprevisto. Exacto. Pero la ley es la que establece, o sea, ya no se puede ocupar una cuestión que no esté sancionada no solamente por los municipios y todas las cuestiones de construcción, sino que por los bomberos. Entonces aquí en Chile nos quejamos, ¿no es cierto? Bueno, y yo siempre he pensado que eso es una fuente importante de financiamiento a los bomberos. ¿Por qué? Porque ya tienen la expertise suficiente, porque tienen el personal adecuado, porque tienen técnicos, ¿no es cierto?, que son gente que da un informe serio, cabal, y un informe que va muchas veces al tribunal. Ustedes, los bomberos, son determinantes cuando hay sospechas de un incendio intencional, ¿no es cierto?, de algo ilícito,
o cuando hay víctimas entre medio, ¿cierto? Ustedes son oficialmente reconocidos como una autoridad, digamos, de auxiliar de la justicia. Entonces, yo te digo que realmente es la legislación. A mí lo que me extraña que, sabiendo el problema, los legisladores no legislen, Julio. Yo te digo, la realidad es esa. Cuando tú le hablas a un parlamentario muchas veces, te dicen sí, bueno, ya. Pero no pasa nada. No pasa nada. Oye, bueno, tú has tenido una dilatada, hijo ilustre además, hace algunos años, dilatada actividad social, de servicio público, han sido muchos los cargos, fuiste concejal en varios periodos, después renunciaste a tu partido, estuviste ahí en el limbo políticamente, si se quiere, pero has vuelto y has asumido un rol tremendamente importante con las banderas de la democracia cristiana. ¿Te ha tocado duro? ¿Cómo tú sientes en el fondo, digamos, que esto ha sido una cuestión de incomprensiones? ¿Han habido muchas deslealtades o es así el mundo y no solamente la política? Mira, yo creo que aquí tiene que definirse muchas cosas. Yo tengo una vocación de servicio público que la ejerzo a través del ámbito político. Pero yo, de los 15 años que estoy metido, y tú lo sabes, ¿no es cierto?, en los grupos culturales, en el quehacer social, en la defensa patrimonial, en la cosa histórica. Entonces, no son cosas nuevas. Yo hasta el mismo momento soy presidente de la cooperativa, ¿no es cierto?, y eso significa, ¿no es cierto?, un compromiso social. Y se reciben malos tratos, se reciben incomprensiones, porque ahí se sobrepone a lo que es la vocación de servicio, muchas veces se sobreponen los intereses personales, y ahí es donde el asunto no funciona, Julio. Porque yo te digo una cosa, y lo conversaba otra vez con Ignacio Bócar y con Aldo Cornejo. Resulta que yo me fui a la democracia cristiana, yo no me fui por problemas ideológicos, o sea, yo no me fui porque yo de demócrata cristiano me cambié a otro Cambiaste el pensamiento. Pensamiento, ¿no? Yo seguí pensando igual. Yo lo que me alejé fue de la praxis, ¿no es cierto?, en la circunstancia dolorosa para mí, ¿no es cierto?, en que yo debía haber sido legítimo sucesor de Jaime Maher el 2008, porque realmente así lo sentía, ¿no es cierto?, y la gente así lo manifestaba. Bueno, y saqué 10.000 votos y perdí por poco porque se puso una candidata que no tenía raigambre popular, como fue la señora Escalona, ¿no es cierto? Pero esa separación ahí en el interior de la democracia cristiana, no, hasta el día de hoy aparentemente no se han juntado las aguas, ¿sigue lo mismo o no es así? Mira, yo pienso que puede haber un atisbo de recuperación en este sentido, y esto porque estamos ante un peligro evidente, todos los cristianos, que es de que muchas veces se quiere avasallar la opinión de otros. Nosotros nos están descalificando diciendo que somos los retardatarios del progreso, los conservadores del manejo de la reforma de la educación, de los conservadores de la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Y resulta que la democracia cristiana siempre ha tenido el mismo mensaje. Primero que nada, calidad, ¿no es cierto?, participación en la educación, pero también una cosa que para nosotros es fundamental, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos donde quieran y como quieran. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que está en juego en el fondo. Si no solamente es la calidad, o que los colegios sean públicos o privados o particular subvencionados, está de por medio el derecho de los padres a educar sus hijos. Pero ¿cuál es el derecho cuando en el fondo, en la práctica, yo tengo niños en el colegio, entonces he vivido esta situación? Uno en definitiva no elige, uno lo lleva donde puede pagar. Bueno, pero dentro de eso está el sistema público. Entonces, pésimo. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a dar mi experiencia, Julio, en esta conversación tan especial y tan amena, es que yo, siendo concejal, hice un estudio estadístico de profesores que servían en el campo municipal y servían un número de horas en el sector privado particular subvencionado. Ya. Entonces, igualados los cursos, fíjate, la edad y los cursos y toda la cosa. Ese profesor, el rendimiento de sus alumnos en el sector
municipal era de 3,54, por decirte una cosa, y en el sector particular subvencionado era 5,52. El mismo profesor. Entonces, me podrán decir que el medio ambiente, ¿no es cierto?, es un factor. Es un factor. Me podrán decir, ¿no es cierto?, de que el interés de la casa es otro factor. Es un factor. Pero resulta que comparado desde el punto de vista de, porque esto lo hicieron... Pero, y el entorno, Rolando. Porque cuando tú tienes un niño en un colegio fiscal, por así llamarle, municipalizado, te encuentras con un entorno que media hacia abajo. Cuando estás en un subvencionado, media hacia arriba. Y ahí viene también otro tema del consumismo, el arribismo. Bueno, pero yo te digo, es un factor, Julio, pero yo te digo que desde el punto de vista del ponte tú, de las materias, de todo, fue una estadística bastante completa. El mismo profesor aparecía como con dos caras, era como el dios Jano. Uh-huh. En la cara aérea, ¿no es cierto?, en el sistema municipal, y la cara dulce en el sistema particular subvencionado. Entonces, ahí hay algo también. Entonces, aquí estamos entrando directamente en la calidad de los profesores, porque tú y yo estudiamos con profesores que eran verdaderos guías, ¿no es cierto?, que eran notables, que eran personas que estudiaban. Exacto. Y que se mantenían. Y yo veo en el día de hoy, sin desmerecer a los profesores que sí tienen la vocación, que hay un grupo de personas que ejercen la docencia, pero que les falta la chispa y la luz. Pero eso en todo orden de cosas, porque la sociedad ha cambiado. O sea, te digo yo, en el mundo de la radio, uno amaba la radio antes, amaba los discos, amaba la comunicación. Hoy día, la gente nueva que llega, digamos, con una frialdad, con una, a mí lo digo con todo respeto, digamos, muchas veces con una falta de compromiso social. Se produce esos efectos, a mi juicio, de los largos años que se detractó el compromiso social y político, ¿no es cierto?, y que el individualismo ha crecido en tal manera que la persona no tiene una relación directa y afectuosa o afectiva con su prójimo. Nadie está obligado a ser compadre de nadie, ni ser amigo, ¿no es cierto?, de asado todos los fines de semana. Pero sí tenemos que privilegiar, ¿no es cierto?, nuestras relaciones de buenos vecinos. Mira, yo tengo una experiencia. Cuesta tanto, una cosa que es lo más fácil de hacer y que es lo más barato en el fondo, es que los vecinos se pongan de acuerdo para cuidarse la espalda frente a la ola que hay en San Felipe, ¿no es cierto?, que no hay en estos momentos hay policía actuando en forma bastante enérgica y todo lo más, pero hay una ola fuerte de delincuencia aquí, más o menos desarrollada en San Felipe. Entonces, lo más fácil de hacer, lo más barato, es tener buena vecindad, saber el teléfono de mi vecina y mi vecino, y el del frente y el de más allá, y avisarnos, hacer una cadena, ¿no es cierto?, Pero eso no pasa cuando solamente la gente se ve enfrentada ahí, que se le da, que eventualmente puede perder sus pertenencias, qué sé yo, por un interés propio, pero no por una conciencia colectiva, porque las juntas de vecinos ya has visto que no funcionan en la práctica, la gente no participa. Funcionan y funcionan los menos. Mira, yo me acuerdo que yo fui un gran promotor de la Junta de Vecinos porque me correspondió, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó el desarrollo social, el concepto de desarrollo social, ¿no es cierto?, la promoción popular. Y ahí se creó la ley de sindicalización campesina, que no existía, se creó la ley de junta de vecinos y organizaciones comunitarias, se crearon varias cosas que era justamente tendencia a agrupar las personas en fines comunes. Pero eso hoy día en la práctica... Esto es muy difícil, porque claro, te digo una cosa, uno se forma un comité de pavimento de una calle, donde hay mujeres salen rapidito, porque las mujeres... tienen mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo y son tenaces, y como decía un amigo mío, son hinchadoras, ¿no es cierto? Ellas se proponen y salen con la cosa al frente. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Termina el pavimento... Y se acabó el cuento. Entonces antes era todo... Imagínate las poblaciones de autoconstrucción que se construyeron aquí en el tiempo de Frei, con Juan Fuentes a la cabeza, ¿no es cierto?, la Santita, la población Esperanza, la población Aconcagua de allá abajo. Entonces, eran poblaciones donde personas que nunca habían tomado un martillo en su vida asumían tareas de construcción dirigidas por porque eso lo viví, yo lo conocí. La autoconstrucción por un instructor. Y las mujeres llevaban el control de bodega, y las mujeres tú de repente encontrabas que las viejas hablaban, ¿no es cierto?, que el nivel, que la cuestión, que se da en nombre de todas las herramientas. Mira, pero como eran meticulosas, además
¿no es cierto? Casas que todavía están impecables, ¿eh? Claro. Oye, y las viejitas, ¿no es cierto? Decían, oiga, maestro, que se llevó el martillo de tal. No, pero no, si usted se llevó el de gancho, no el otro. Aquí en el ojo. Y tal como dices tú, esas casas están todavía en pie sin mayores problemas, construidas por personas que no sabían construir, ¿eh? Ojo. Claro. Porque los instructores enseñaban, ¿no es cierto? En el caso de la Santita, hubo muchos instructores nuestros de la Coravita en ese tiempo, que además eran pobladores de ahí. Entonces ellos organizaban las cuadrillas para hacer el tiempo que se hacían los pavimentos, no con el trompito como ahora, claro, Julito. Lo hacían a pala, ¿no es cierto? Tantas de arena, tantas 2 de por cemento, 1, 3 por 4, claro, y tanto de ripio, y vamos revolviendo ahí a la pala. Oye, Rolando, a ti te han dado duro. Yo quiero preguntarte, porque usted siempre como que esquiva el tema, pero te han dado duro. Se han dicho mucho de Rolando Estienzo. Por ejemplo, se ha dicho, tus detractores, que tú eres o te acogiste a exiliado político. Se ha dicho también de que tú nunca has trabajado. Incluso lo han dicho algunos connotados personeros de la zona, digamos. Y así tantas otras cosas. ¿Qué es esto? Es la malquerencia, ¿no? Duele. Mira, yo te voy a decir una cosa. Uno tiene que tener el espíritu fuerte en estas cosas. Pero ¿hasta qué punto? Pero yo te voy a decir una cosa. Te voy a dar un símil de una persona sabia que me dijo una oportunidad. Mira, me dijo, tú tienes que tener tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu corazón, como si fuera una esfera. A esa esfera le pueden tirar agua y el agua va a pasar y va a caer en un punto abajo, ¿no es cierto? Le pueden tirar aceite, igual. Le pueden tirar veneno, igual. Le pueden tirar hasta caca y va a correr igual. Entonces, eso es lo que hay que tener. Es el espíritu que yo tengo para soportar este tipo de cosas y que además no tengo, y es una característica mía y que no es ninguna falta de humildad ni un demérito para mí. Yo no soy una persona que tenga deseos de venganza. Por el contrario, nunca me he vengado a nadie, nunca he hecho algo artero, nada. Sobrepasado, le he ofrecido estos pesares al Señor y he seguido al frente. Cuando la gente me digamos, algunos que ni me conocen, porque hay gente muy nueva, o gente que de fuera de San Felipe dice que no ha trabajado nunca, oye, yo he trabajado siempre. Siempre, yo monté la primera empresa de aseo que hubo en San Felipe que trabajó en el hospital. Le decía aseo a los bancos, me acuerdo, yo al Banco Chile. A los bancos, claro. El aseo, distribuía las cartas, o sea, yo hice esas cosas. Correo privado. Cuando nadie las hacía. Vendía el edificio Prat. Administré el los Caracol. Portales, entiendo. Por lo del Caracol, los Portales. Claro, todas las veces que hay un edificio nuevo me llamaban a mí para montar el sistema de un edificio nuevo, el edificio del IST. Trabajé en Servio, en la Coravit. Trabajé años en la Caja de Compensación Javiera Carrera, por decirte alguna de las cosas. En el intertanto, siempre he tenido empresas de comunicación, hoy día no las tengo, ¿no es cierto? Siempre he tenido, imagínate cuando montamos la exposición de Bicentenario, siendo tú presidente de la Cámara de Comercio, yo hicimos todo ese tremendo proyecto, se desarrolló. Entonces, los que hablan eso son las personas que no me conocen. Y yo nunca he querido tener cargo designado. Hay otros que los buscan, ¿eh? Y que se ponen al frente para que se los den. Hay varios, no quiero dar nombres porque la gente los conoce perfectamente. Pero yo nunca he querido ser jefe de servicio, ni he querido ser ni he querido ser de gobernador, todos los cargos de carácter público que yo he tenido siempre han sido por elección. Desde los centros de alumnos, al Grupo Espiga, a la Sociedad de Historia, a la cooperativa, ¿no es cierto? Siempre han sido por elección popular. Nunca he aceptado ser representante designado por la autoridad. Oye, porque creo que eso, perdóname, porque creo que, no es que sea malo, pero a mí me amarra, porque yo soy una persona de libre pensamiento. Entonces, a mí muchos me han criticado durante el gobierno de concertación porque yo decía, y a ti te consta, de que el asunto de los derechos consumidores era súper mal manejado. Y era la realidad, pues. Fíjate que increíblemente
donde más progreso hubo para los derechos del consumidor fue en el último gobierno de Piñera. De Piñera, que metió, ¿no es cierto?, el CERNAC financiero, ojo, que metió las normas de los contratos que ahora tienen pillado las empresas Santa Beatriz, justamente por eso, porque la disconformidad entre lo que es legal y lo que es abuso, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que le molesta eso, y por eso yo nunca me ha gustado tener cargo designado, porque tú, digamos, estás fregado. Yo te pongo el caso, yo conozco algunos personeros de día que están dirigiendo organismos de representaciones, digamos, del Ejecutivo o de otro tipo, y que antes de la elección hablaban una cosa tremenda contra la andina, ¿no es cierto? Acuérdate. Sí. Contra la cuestión del agua, y que el canalón y que ahora están todos calladitos, porque ahora el criterio del gobierno es otro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nunca me gustó, y por eso que yo tuve, dentro de toda la militancia y todo eso, tuve independencia de actuar. Y como te digo, no me siento mal por los detractores, pero me siento bien, ¿sabes por qué? Porque eso está contrastado con los miles de personas que me apoyan siempre. Y hasta el día de hoy, estadístico, nadie ha sacado la cantidad de votos que saqué yo como concejal dentro del distrito 11. Nadie. 5.000 votos para concejal, que permitió que saliera la señora esta Escalona. Oye, y la vuelta que va dando la vida, hoy día tú tienes que manejar, en cierto modo, votar por los proyectos de la comuna que no te eligió como alcalde, y respecto de un proyecto de un alcalde que en la práctica, ¿tú te sentiste un poco dolido con el tema de Freire? Mira, sinceramente. A mí, yo te digo con toda honestidad, a mí lo único que me dolió fue cuando Freire dijo de que yo lo había defraudado. Y lo dijo en términos como que la gente entendió que yo poco menos que le había hecho un asalto a mano armada, así. No, porque yo sencillamente le dije, cuando yo fui, digamos, elegido como candidato a alcalde la última vez, en que gané por 2.000 votos contra 1.000 a mi oponente, que era Mario Sotolico, que él estaba seguro, y tú te acuerdas que en una radio aseguró y de contra aseguró que yo me perdía lejos. Bueno, el impacto. Claro, el impacto. Sí, esa última entrevista fue la radio Impacto. Decisiva. Bueno, y perdió. Entonces, cuando él me dijo, ahora tienes que conseguir que todos los políticos se cuadren para echar abajo el problema del estacionamiento, que yo creé, ¿te acuerdas que yo creé el Comité contra el Estacionamiento aquí en San Felipe, del cual te formo parte? Y yo le dije, mira, esto no es posible así como tú crees, porque las autoridades, los parlamentarios tienen prohibido por ley intervenir en esta cuestión de los contratos. ¿Te das cuenta? Además, yo anteriormente había hablado con el senador Walker, ya había hablado incluso con el diputado Núñez, almorcé con él, y le dije, y ellos dijeron que no se metían en nada. Y le dije, esto no es una cosa fácil de desmontar, porque esto es un contrato y la empresa va a tener alguna reacción. Por la vía política era imposible por hacerlo. Por la vía era imposible, era imposible. Y por la vía que optó el Pato Freire digamos, de dejar caer el contrato buscando una falla, digamos, de administración. En este caso la boleta de garantía. Bueno, pero es que eso está en veremos todavía. Todavía está rebotando ahí en los tribunales. Oye, si eso tiene para 5 años, 5 o 6 años mínimo, están recién en los incidentes, porque resulta que desde el punto de vista legal, si bien la empresa no entregó la boleta en la fecha requerida, pero el contrato no estaba descubierto, porque tenía la boleta anterior que todavía no se vencía. Ojo con eso. Ojo con eso. Ahí está el quid del asunto. Y es ahí donde, digamos, está apuntando la empresa, ¿cómo se llama?, que se ganó esta licitación, porque quiere resarcirse. Entonces está pidiendo, y esto no lo cuentan, pero en los tribunales se ve esta cuestión. Ellos están pidiendo que lo indemnicen con 4 millones, 5 millones de dólares, porque el contrato era por 10 millones de dólares. Entonces, 4 millones de dólares que no tiene el municipio. No tiene, pues ¿de dónde? Entonces, esas son las realidades, pues viejo. Entonces, cuando uno habla de estas cosas dice, oye, tú estás contra... No, si yo no estoy contra nadie.
Es que estas son las cosas, son las responsabilidades del mando. Oye, y del poder. Es feo que uno haga comparaciones. Pero yo siempre, lo he dicho muchas veces, me he buscado también me he echado mucha gente encima gratuitamente. Uno ve una cierta lentitud en el detalle, en el día a día, en lo que la gente percibe como el entorno de su ciudad, y uno lo contrasta con lo que está pasando con otras comunas. Te pongo el caso, por ejemplo, de Yayay, de Santa María, donde ve uno gestiones que están muy preocupadas de lo macro, pero también de lo micro, del día a día de la gente. ¿Tú no crees que aquí se ha fallado en eso sistemáticamente? Porque ya con la gestión de Jaime Amar era una cuestión que realmente era grosera, y creo que no han habido tantos cambios ahora. ¿Cuál es tu impresión? A ver, empecemos por una experiencia personal. El día jueves pasado, el alcalde de San Felipe invitó a los consejeros regionales a una distribución de personalidad jurídica de organizaciones de base social. Yo estuve ahí. Me invitó incluso a entregar a algunas de ellas, a compartir el momento y todo eso. Pero hablaron 3 personas en representación de digamos, de las organizaciones que recibieron la personalidad jurídica. El último fue Manuel Bermúdez, que es ingeniero, sí, que es parte de un nuevo referente que se llama CERA, Centro de Estudios de la Realidad de Aconcagua, CERA, y que está encabezado por médicos, ¿no es cierto?, abogados, puros profesionales. Y este señor habló en forma tan sucinta pero tan precisa, que dijo que era notable cómo la ciudad había caído. El San Felipe que él conoció, algo que venimos sosteniendo hace como 5 años, 6 años nosotros. Eso lo dijo delante del alcalde, y delante de los concejales de Moena y Dante Rodríguez, que estaban ahí, y delante mío, evidentemente, de que la ciudad había caído, que se había perdido el horizonte de para dónde iba la ciudad, que no solamente se veía más sucia, sino que se había perdido, como quien dice, la visión estratégica de mirar el horizonte. Y fíjate que la gente aplaudió fuertemente. Bueno, eso es que tú lo ves y esa es la realidad. Tú lo ves cuando aquí en la radio, qué sé yo, conversamos con la gente y tú le preguntas qué es San Felipe y la gente no sabe. Yo te voy a contar una experiencia que viví hace unos 3 años, 2 años. A razón de mi actividad en el cuerpo de bomberos, contratamos los servicios de un experto en centrales de comunicación informáticas, digamos, computarizadas. Entonces vino a entregar, digamos, un informe. Un señor muy connotado, que es representante de una empresa internacional, etcétera. Bueno, este señor es de Santiago, es representante aquí en Chile de la empresa en cuestión en Santiago. Entonces él no conocía San Felipe. Bueno, él se vino, llegó acá, estaba con restricción vehicular, no sé qué pasó, pero se vino en bus. De manera que lo fuimos a buscar, y cuando íbamos saliendo de la ciudad yo le pregunté, bueno, ¿qué le pareció San Felipe? Mire, me dijo, cuando yo le dije a varias personas ahí en la oficina que venía a San Felipe, al unísono me dijeron los santiaguinos que pero esto era como lo peor, lo más feo, que no tenía nada, ningún atractivo turístico, que esta era una ciudad sin alma. Me dolió profundo, así lo digo, una ciudad sin alma. A mí eso, como sanfelipeño fanático de mi tierra, me dolió muchísimo, pero no es más que reafirmar lo que hemos sostenido hace, no sé, 10 años vengo sosteniendo, que la ciudad no tiene alma, ha ido perdiendo su encanto, su visión. Y en algún momento dijo Manuel Bermúdez, dijo, y aquí el más viejo, por mí, porque yo creo que el más viejo, había otros colegas también, pero me deben ganar por veces, por 5 minutos nomás de diferencia. Pero lo dijo en el sentido de que él había compartido, ¿no es cierto?, tanto conmigo y con otra gente de otro San Felipe. Entonces dijo una frase muy muy interesante de Manuel Bermúdez, que es una cita de un no psicólogo, sociólogo. Dijo que el verdadero talento consiste en poder reconocer a aquellos que tienen talento.
Fíjate qué interesante. Bueno, es un poco el alma mater del liderazgo. Claro, entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he hablado de las parábolas de los talentos, ¿no es cierto? De la Biblia que dice que cada uno responde al que le dan 10, ¿no es cierto? Que le dan 20 y así. Bueno, y eso viene a corroborar esta perspectiva. Porque hay gente que tiene talento para una cosa y no tengo para otra. Por ejemplo, yo personalmente me hubiera gustado, me hubiera encantado tener talento musical para haber tocado algún instrumento. Mira, tengo un oído pero pésimo. Entonces no tengo ese talento. Pero tengo un talento de tener proximidad con la gente, que es una realidad. Y no es una cuestión que se me ocurre. Y no a es mí. fácil, ¿eh? Que no es fácil, porque me sale natural porque yo soy así. Es un talento que me ha dado, ¿cierto?, de ayudar en ese sentido. Entonces, tiene toda la razón. Y esta ciudad ha perdido el derrotero de la brújula, ¿no es cierto? No la derrota, sino el derrotero, que es para dónde vamos, cuál es el faro que nos ilumina, cuál es la esencia de nuestro... Hemos perdido. Y aquí cuando se quiere el plano regulador que se está pensando, es para una ciudad que no es ni San Felipe y no es Viña, no es nada. O sea, es una cuestión híbrida. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos el talento de aprovechar nuestra estructura, que es una ciudad antigua, que es la primera fundada por Manso Velasco, no te digo... Entre paréntesis, no está en ninguna parte escrito, lo sabemos porque lo sabemos nomás, pero en la plaza no hay nada escrito de eso, por ejemplo. Exactamente. Entonces, el gran fundador de fundadores es Manso Velasco, y ahora que estamos próximos a nuestro aniversario, yo te digo, hay que rendirle un homenaje muy especial. Tuvo la visión, pero el centro hay que conservarlo como centro y convertir eso en un atractivo. Y eso es lo que no se quiere. Mira, lo que se está haciendo... Como pasa en muchas ciudades, por lo Oye, demás. pero Putaendo, viejo. Si realmente el polo patrimonial de aquí está siendo Putaendo. Pero evidente. Mira, yo me acuerdo de Putaendo cuando Julio Calderón empezó con esta cosa. Una vez lo conversamos en el camino, o sea, él siempre tuvo la inquietud. Y veíamos esas calles sinuosas, que es la calle Comercio, ¿no es cierto? Claro, con la señora en la tarde. Bueno, y ahora tiene puesto un proyecto en el Consejo de... Tranquilito, dormido, pero ahí está, ya empezamos a moverlo. De continuar la segunda cuadra de pintura de la fachada de las casas, los lecheros de madera, dándole una característica. Pero eso es precioso. Para futuro tener las 4 cuadras que acceden, ¿no es cierto?, con eso. Y tener una plaza nueva que la van a rehacer, ¿no es cierto?, porque la plaza que hicieron ahí no es una de Efesio. Y bueno, y recuperar. Entonces, pero eso se ve a largo plazo, Julio, si esta cuestión no hay que tener una visión clara, pero los Pladecos parece que no han estado en esa sintonía hace rato. Bueno, y yo te digo que en el caso de los proyectos de San Felipe, yo te lo digo con total y absoluta seguridad, y lo reitero, si no hubiese sido porque Iván Reyes, que es representante de RN y es el jefe de la bancada de RN, ¿no es cierto?, que tiene 7 votos, más 5 de la UDI, que es una cuestión conjunta con el de la UDI, son 12. Y 5 de la bancada democrática cristiana, que es la segunda bancada más fuerte, ¿no es cierto?, dentro del Consejo. Muchos de estos proyectos no hubiesen salido, lo que se ha puesto, ¿no es cierto?, la calle Belisario Montenegro y el Cefán de Panquehue, porque eran proyectos que estaban en FI, que no estaban tramitados. Y yo te digo que esto, pero te lo digo, tengo el detalle, así que a prueba de mentido. La Municipalidad de San Felipe se demoró 10 meses en conseguir un certificado de un organismo público, el Servio. 10 meses en conseguir un certificado que dijera así, esta cuestión, 10 meses. Y por eso estaba FI, por eso no se podía procesar para poder el RS, que significa el resuelvo social, para poder tratarlo en el Consejo y darle la plata. Esa es la realidad. Eso es la realidad. El otro día estuvimos con el alcalde y con los 3 consejeros hablando de estos asuntos allá en Almendral. Entonces, nuestro alcalde decía, nos agradeció mucho la gestión aquí allá, pero en ningún momento dijo, mire, nos demoramos 10 meses en hacer ¿Tú crees que a lo mejor Freire no sabe lo que pasa en su fondo? No me atrevería a decir tanto, pero yo creo que él es una persona que yo conozco de chico, es un muy buen empresario, es un empresario inmobiliario, ¿no es cierto?,
pero yo creo que está recién aprendiendo lo que es el mundo de lo que es la administración del es otro Estado. Escenario totalmente, otro lenguaje, es otro lenguaje, porque no se puede confundir los fondos FNDR con los fondos sectoriales, los FRIL y todas estas cosas. claro, porque esos son, hay cosas que son del Consejo Regional, pero el Consejo Regional en la región de en 38 comunas mueve menos del 7%, 8% de los presupuestos que se manejan en la región todavía. Ojo. Los otros son muy sectoriales. Son sectoriales, son de los ministerios. O sea, yo te digo, el ministerio, el fondo sectorial más grande que hay aquí, el de salud. Salud es superior a cualquier empresa. ¿Cuántos trabajadores tiene salud aquí en la quinta región? Uh-huh. Unos 5.000, unos 10.000. Sáquele molde, pues. Bueno, solamente en el servicio de salud Aconcagua hay 1.500 trabajadores. Ya, pues póngale el resto, el hospital de allá y aquí suma, ya, y el de los Andes, y el Gustavo Frique, y el no sé cuánto, y el de entonces, son presupuestos fabulosos. Entonces, cuando dicen, oye, que el Estado está mal empresario, bueno, resulta que ahí esos servicios son superiores a cualquier empresa, largamente. Uh-huh. Entonces, esa es la visión que hay que tener, Julio. Yo creo que San Felipe tiene que definir su carácter, de respetar su centro, de hacer mejorar eso y hacerlo realmente posible, que se convierta en una industria, hacer crecer fuera del marco de las alamedas, ¿no es cierto?, en altura, una altura moderada también. ¿Por qué? Porque tenemos que no perder de vista las instancias de vivir, porque no sacan nada con tener un edificio que tenga 20 pisos y que tenga 70, 80, 100 departamentos y abajo no hay estacionamiento, ¿no es cierto? O que eso signifique un trasvasije de auto público que te va a ahogar la calle absolutamente y que va a ser pasando a ser otro Santiago en la práctica. Exactamente. Entonces hay que tener paciencia y visión de futuro. Yo espero que el alcalde, como tiene una buena visión de tipo inmobiliaria, lo piense así y que realmente yo estoy dispuesto a cooperar en todo lo que sea para San Felipe, eso lo tenga que tener sumamente claro. Pero hay cosas que yo no puedo compartir desde el punto de vista de cómo él administra, y él es el que administra, porque el Consejo Comunal no tiene facultad de administración. Ojo, la gente muchas veces le exige a uno, yo también siendo consejero me decía, oye, ¿usted por qué no hace esto? Porque no se puede. Pero ¿cómo? No, es que la administración la tiene el alcalde. Exacto. Está muy acotado lo que son el tema del consejo, es muy acotado. Bueno, y el consejo regional también, pues, Julio. Uh-huh. Entonces, aquellos que dicen, oye, yo presenté un proyecto, no, si no presentó nada. Los proyectos los presentan los municipios. Uno puede crear un proyecto, yo estoy creando un proyecto que no es para este año, ¿no es cierto?, pero es para los clubes deportivos. Uh-huh. Que puedan instalar calentadores de agua con el sistema solar, ¿sí?, para ahorrar el gasto de combustible de gas licuado después de los partidos en la cancha, ¿no es cierto? Que es un punto de desangramiento donde se bañan 24 jugadores de que te cuestiones, pues, ¿sí o no? Claro. ¿Ah? Entonces, es una cosa, pero estoy llamando por futuro. Pero ¿quiénes son el proyecto? El proyecto va a ser de los clubes deportivos, no va a ser o sea, yo puedo ayudar, diseñarlo, pero el proyecto es de ellos. Oye, bueno, estamos próximos ya a la celebración del 3 de agosto. Yo no sé si tú tuviste acceso a la lista de las personas destacadas, al programa. ¿Qué crees que faltó? Por lo que has visto, así, ¿qué hubieras puesto tú, por ejemplo? A ver, yo habría puesto en valor uh-huh. Las comunidades locales. ¿Cómo lo hubiese hecho? Si el alcalde yo tenía esa idea. Oportunamente había hecho no un concurso, sino que una relación para que las comunidades escribieran su historia y que las municipalidades las editaran en un libro común, nuestras historias locales. Fíjate. Con personajes, claro, pero cada comunidad. Exacto. Así como Corimón, 21 de mayo, qué sé yo. Claro, como actualmente hay muchos libros que ha hecho el CIEM, ¿no es cierto? Exacto, que son muy buenos, hay unos muy bonitos. Que son buenos y que son bastante notables.
pero que necesitamos que eso se traduzca a los barrios, porque yo te digo una cosa, cada población tiene una historia. Yo conozco la historia de varias poblaciones aquí. Ponte tú La Santita, porque se llama La Santita, porque cuando empezaban a hacer la población ahí, había unos paredones de ¿cómo se llama?, de tapiales, y ahí había una santita metida, una virgencita. Y por eso se le puso La Santita. Y por eso se usa La Santita. ¿Te fijas? Bueno, y ahí hay muchas historias. En Almendral, por ejemplo, por la autoconstrucción de Almendral, ahí por el costado de la iglesia, ¿no es cierto?, por el callejón del convento, allá, dirigentes que eran, ¿cómo se llama?, que eran que trabajaban en el cementerio, ¿no es cierto?, cuando fuimos con Juan Hamilton a inaugurar esa faena, porque así fue, había una parte media barrosa, entonces dijo, me voy a enterrar, dijo el Hamilton, me voy a enterrar aquí en este barro, entonces los cabros que trabajaban en el cementerio dijeron que en ese tiempo eran jóvenes y que eran dirigentes de la población. No, nosotros sí que los hemos enterrado a usted, pues, nosotros sí que los podemos enterrar. Y ahí le contó que trabajaban en el cementerio. Entonces hay muchas cosas. Eso hubiera sido un punto para destacar la gente, las personas, los dirigentes. Yo también he hecho de menos en este programa haber traído un gran número digamos de categoría nacional. Desgraciadamente aquí no hay un local adecuado donde podamos meter 5.000 personas. Eso es una cosa que San Felipe debiera luchar, tener una sala múltiple de 5.000 personas. He visto algunas en Puerto Montt, por ejemplo. Preciosa. ¿Tú la conoces? Sí. Porque es una sala múltiple, tiene escenario, tiene cancha para jugar, cancha de básquetbol, reglamentaria, tiene gradería, tiene sonido, pero es un proyectazo, ¿te fijas? Entonces, esas cosas son las que a mi juicio están faltando, la visión más grande, la visión... Mirar un poquito más allá del puente. Más allá del puente, exactamente. Bueno, yo estoy haciendo una combinación y el lunes tengo una reunión en Viña. Sí. Para aprovechar todas las exposiciones que se hacen en Viña con cargo municipal y que después desaparecen, paneles, cuestiones. Entonces estoy tratando de hacer una especie de itinerancia que pudieran ser aprovechadas aquí en también. San Felipe y en los Andes, con la condición de que los municipios pongan el transporte, ¿no es cierto? Y todo el sistema logístico, la verdad. El logístico, pero montar una exposición, tú sabes que es súper caro. Sí. Entonces hay cosas que se pueden hacer fáciles. Entonces eso lo que creo que falta. Haber hecho, yo te digo una cosa, con tiempo, no un mes antes, yo en enero, en febrero hubiese pensado ya hacer una promoción diciendo cómo quiere celebrar usted su aniversario. Para que la gente hubiera podido... Claro. Para que se convierta en una fiesta ciudadana a la larga, no un acto de autoridades. Exactamente, porque yo te digo una cosa, pueden haber campeonatos, pueden haber de cuestión, pero hay un montón de otros deportes que se hacen aquí y que no están tomados en cuenta. ¿Te fijas? No basta con que pasen las motos por la plaza, ¿cierto? Pero podrán hacer alguna cosa más especial. Podrán hacer una exposición de motos, por ejemplo, antigua, que ahora está tan de moda. Está todo el mundo mirando para atrás, los retros está teniendo un valor gigantesco. Hay, ¿cómo se llama? Digamos, un filósofo, dicen, de la comunicación, que es canadiense, en McLuhan, que dijo... de la aldea global. La aldea global, y que eso significaba que la aldea es tan grande que cada uno va a querer ver la aldea chica de él. Claro, y es un poco lo que pasa con el valor que se están tomando los medios locales, a lo que pasa en la esquina. Exacto. Que es tremendamente importante. Exacto. Entonces hay un cambio. La gente busca identidad. Es la identidad. Eso es lo que nos está faltando en San Felipe. Como ciudad. Identidad. Cuando yo hablo de cuestiones históricas me dicen, pero ¿cómo? Mira, esta mañana escuchaba por ahí en una emisora en que decían que había que cambiarle el nombre de la calle Miraflores por Juan Fuentes Gallardo. Yo soy amigo y fui amigo de Guatón, lo respeto mucho, a su familia, y yo creo que Juan Fuentes merece una calle nueva, grande, bonita, una calle de importancia. ¿Por qué
porque yo estoy seguro que al Fuentes no le hubiese gustado de que cambiara el nombre Miraflores, porque en Miraflores murió un montón, en la batalla de Miraflores murió un montón de concagüinos de San Felipe. No es porque se miran las flores, no viene de ahí la cosa. Claro, lo que esta mañana yo veía, ¿no es cierto?, y lamentaba el poco manejo histórico de algunos comunicadores, que decirlo derechamente, que no tienen idea. Claro. Entonces, y decían, bueno, pero ¿por qué Maipú, Chacabuco, que son cuestiones nacionales? Claro. ¿Pero cómo? Pero son cuestiones nacionales que tienen independencia, pero además, ¿cómo se llama? Digamos, están relacionadas con Aconcagua, pero especialmente. Evidente. Oye, Chacabuco está aquí al lado, aquí pasaron todas las tropas del ejército del Estado por aquí. Y pasó por ahí, por esa misma pasó el ejército. Oye, exactamente. Y cito perdón que haga un paréntesis. Yo sé que el entrevistador es tú, pero ahí por Dios que hace falta en uno de esos bandejones hacer un monumento como corresponde en honor al ejército que pasó por aquí. Oye, el 17 se cumplen 200 años del paso del ejército libertador por ahí. Uh-huh. Bueno, entonces, y Maipú, el Justo Stay, el vaquiano, ¿no es cierto?, que dio la pasada al ejército libertador, Santiago Buera, exacto, muere ahí, uh-huh, ¿no es cierto?, porque llevó, como en una de las batallas con los españoles, perdió el sable, a la otra llegó con 2 sables. ¿Sabes tú que peleaba con 2 sables, tremendos sables, que son de la independencia, que son más pesados que la miércoles? Peleaba con 2 cuestiones, y al final agarró, cuando se le cayó el sable, lo perdió agarró el estribo, y con el estribo le da por la cabeza a los godos, a los españoles. Entonces, oye, si nosotros tenemos raigambre, tenemos lustre, entonces, ¿cómo andar cambiando pero parece que también ahí hay cierta responsabilidad en el sistema educativo que no enseña esto, ¿eh? Claro. Por ejemplo, siempre me he preguntado cómo el teatro municipal que tenemos está en el día sin uso estudiantil. Ahí deberían de haber talleres, horas de teatro, con todas estas cosas que estamos conversando, recreaciones, trabajo de... A mí me gustaba mucho el teatro cuando estaba en el colegio. Sí. Incluso participé, digamos, ¿cuántas horas monté? Entonces, yo creo que eso sería para los chiquillos, para los jóvenes, hacer talleres de teatro, enseñarles a hacer iluminación, actuación. Oye, sería una revolución, podrían hacerse festivales de teatro juvenil, qué sé yo, y recrear todo esto, y que los mismos colegios fueran a ver las obras, y ahí también hay un trabajo pedagógico muy importante. Hay un desuso de los recursos. De los recursos en general. Oye, bueno, y hay que también tener cierta responsabilidad con lo que se dice, ¿eh? Bueno, yo creo que un comunicador, cualquiera que sea, tiene que tener una responsabilidad social que tiene que ser demandada por la gente, y tiene que asumirla él con criterio personal, digamos. Uh-huh. Tiene que ser así, ¿no? Bueno, Rolando, último minuto, se nos pasó volando el rato que hemos conversado. Último minuto para que usted se despida y para agradecerle la conversación tan grata en la puerta cerrada. Muchas gracias a ti, bueno, y siempre a disposición de los sanfelipeños, de los aconcagüinos en general. Y vale la pena, ¿no es cierto?, que nos empecemos a preocupar de nuestra historia. San Felipe no tiene que pedir historia prestada a nadie ni a nada, porque San Felipe está en la historia. No sabemos desarrollarla. Nuestras ignorancias, nuestras limitaciones culturales, ¿no es cierto?, no son culpa nuestra, son culpa del sistema, ¿no es cierto?, y de la falta uh-huh. de compromiso muchas veces de algunos sectores de la educación para destacar los valores locales. Pero aquí hay gran historia. Y esa es nuestra riqueza, y esa es la que tenemos que compartir. Mira, cuando uno visita otros países, y yo te digo, Zurich, mi hijo, tengo 2 hijos viviendo en Zurich, uno se pasea por el centro de Zurich, que está igual que la última refacción que hubo en el centro de Zurich fue en el siglo XII, así que sáquenle cuenta. Bueno, aquí hasta le cambiamos los números a las casas, o sea, la casa de Beethoven todavía tiene el mismo número. Claro, no ha cambiado nunca. No, pues es parte de la historia, ¿cómo le ha cambiado? Hay países como en Francia y en Canadá, por la influencia uh-huh. francesa, que hay casas que son y medio, o sea, ponte tú, claro. Había un sitio, la casa era 120 y la otra era 121, entonces en la casa del medio 121 y medio. Claro, yo no sé, eso son cosas que pasan aquí, no va a cambiar el número a las calles, es una cuestión, pero que, o sea, yo me imagino si algún alcalde en Santiago le cambiara el número Morandé 80 y le pusiera Morandé 1604, ¿qué pasaría? Sí.
Nos vemos. No, muchas gracias, Rolando. El casco histórico hay que respetarlo. Gracias, Julio, y hasta pronto. Bien, hasta ahí nuestro homenaje al desaparecido Rolando Stevenson con este programa especial que hemos presentado en este momento de dolor para la provincia, para toda la región, en donde estamos viviendo un duelo provincial y en donde muchos sectores han mostrado su dolor por la partida de Rolando Stevenson Velasco, que en paz descanse.